Buenísimo. Entonces les doy la bienvenida a los que están acá hoy, a los que después vean. Em, Quería, antes de empezar la meditación, leer un pequeño pedacito de un sutta, que es el sutta con el que vamos a trabajar. Solamente voy a leer un pedacito nada más para que nos sirva de inspiración y empezamos la meditación. Se llama La flecha de la sensación dolorosa. Monjes. Cuando a una persona común, sin instruir, le afecta una sensación dolorosa, se apena, se queja y se lamenta. Llora, golpeándose el pecho y se desespera. Esta persona siente dos sensaciones, una física y otra mental. Monjes. Es como un hombre al que le alcanza una flecha y después otra, de modo que sintiera las sensaciones de las dos flechas. Así también, cuando una persona común, sin instruir, le afecta una sensación dolorosa, siente dos sensaciones, una física y otra mental. Entonces, vamos a buscar entonces una posición cómoda, como siempre, cómoda para nosotros. No tiene que ser perfecta, no tiene que ser ideal, no tiene que ser nada más que cómoda en este momento. Y eso puede variar cada día. Tratamos de que la columna permanezca erguida, la cabeza en lo posible esté sobre la pelvis, simplemente para no dormirnos, para no caer en la somnolencia. Y una vez que encontramos esa postura, lo primero es quedarnos quietos. No necesitan cerrar los ojos, pero pueden hacerlo si se sienten cómodos. Y tómense un momento para observar realmente si se sienten cómodos con los ojos cerrados. ¿Sí? Si ahora no lo sienten, por favor dejen los ojos abiertos hasta que sientan que puedan estar con los ojos cerrados cómodamente. Puede llevar un tiempo. Si están cómodos con los ojos cerrados, los cierran. Y sientan el cuerpo un momento, recórranlo un poquito, sin mucho detalle, simplemente para relajar. Cualquier tensión que sientan en distintas zonas del cuerpo. Pueden soltar el aire algunas veces por la boca si sienten que es algo que los puede ayudar a bajar, sobre todo si tuvieron un día muy agitado. Y pueden notar por unos momentos y permitir el movimiento de la respiración se exprese, simplemente para que masajee el cuerpo y puedan aflojarse un poquito más. Noten entonces si está surgiendo una sensación global de bienestar, digámoslo así,
Y expresando esa sensación de bienestar, vamos a colocar una suave sonrisa en el rostro. La mente no está ahí porque sí, está expresando lo que estamos sintiendo ahora. Me siento a gusto, me siento bien. Coloco una sonrisa en la frente, en los ojos, en la garganta, en el pecho, en la panza. Sonrío con todo el cuerpo, sonrío con la mente. Siento como el bienestar trajo la sonrisa, y la sonrisa amplía la sensación de bienestar. El bienestar produce calma en la mente. Puede ser que no sea la calma que nosotros esperamos o que nosotros queremos. Que esta calma no cubra nuestras expectativas. De todo eso justamente lo abandonamos en este momento. Simplemente notamos pequeña calma. Pues habiendo tranquilizado el cuerpo, la mente, vamos a evocar el sentimiento de amor y benevolencia, con un recuerdo, con una imagen de un momento donde fuimos muy felices, o algo mucho más simple de hace un momento. Una vez que sentimos el sentimiento, que establecemos contacto, dejamos la imagen y simplemente hacemos contacto con la sensación, el sentimiento que está en la mente y en el cuerpo. No necesito tratar de que la sensación continúe, no necesito hacerla más intensa, no necesito poner demasiada energía sobre la sensación, simplemente siento, floto, me dejo llevar por el proceso. La energía que voy a poner es entusiasmo, es gozo, es disfrutar este momento, entusiasmarme en lo que siento, no darlo por sentado, no compararlo con la meditación anterior o ninguna otra. Simplemente disfrutar ahora. Lo que pasa ahora tal cual es.
El sentimiento trae la sonrisa. Y la sonrisa trae el sentimiento. Y vamos a agregarle la energía de generosas y amables palabras, deseos sanos que nos vamos a desear a nosotros mismos. Pueden ser los que ustedes quieran, voy a decir algunos. Mi cuerpo esté sano y fuerte. Mi mente esté calma y clara. Mi corazón esté rebosante de amor y bondad. El sentimiento cambia, se expande y estamos suavemente irradiando el sentimiento. Irradiar el sentimiento simplemente describe el proceso natural que ocurre cuando concienciamos este objeto de meditación que es el amor, la bondad. Por supuesto, la mente se mueve de un objeto a otro. Estamos observando cómo ese proceso, cómo ese movimiento de la mente sucede. Y simplemente observamos el movimiento, estamos prestando atención plena, por lo cual no nos distraemos. Pero puede suceder en algún momento que esa atención se pierda, nos encontremos en una distracción, nos olvidemos momentáneamente de estar con el sentimiento. Si esto ocurre, simplemente reconocemos, dejamos ir la distracción, nos relajamos, solo donde percibamos tensión, sonreímos y volvemos suavemente a encontrar el contacto con el sentimiento.
No importa cuántas veces tengamos que hacer las 6 R's, no importa cuántas veces la mente se distrae, simplemente acepto la bendición, la oportunidad de purificar la mente. Por favor, observen si es que ocurre que en algún momento la atención se mueve hacia una sensación dolorosa en el cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Simplemente observen, no traten de hacer nada. Puede ser que simplemente lo noten y vuelvan al objeto de meditación. Mientras estoy con el objeto, que no me distraiga, mantengo la actitud de relajarme y sonreír. Entonces, con la mente imbuida, amor y benevolencia, vamos a contemplar el cuerpo. Simplemente recorran la cabeza, la cara, cuello. Noten si aparecen sensaciones dolorosas, sensaciones placenteras, sensaciones neutras.
No tienen que clasificarlas, no tienen que nombrarlas, solo tienen que sentir. Lleguen, viajen desde la cabeza hasta los pies, como quieran, a su tiempo. No necesita ser minucioso. Cuando llegue a los pies, simplemente voy a darme cuenta que apareció al llevar mi atención por un momento al cuerpo y a recorrer las sensaciones. ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi cuerpo? Volvemos suavemente, relajando, sonriendo al sentimiento. Observen lo que sucede ahora. Simplemente siento, noten. Vamos a volver a contemplar el cuerpo, nuevamente recorriéndolo desde la cabeza a los pies. Esta vez vamos a tratar de observar si sentimos en algún lugar, lugares, alguna sensación dolorosa, levemente dolorosa, que nos molesta. Esto puede tener muchos grados de intensidad, pero enseguida lo vamos a notar. Noten qué sucede cuando sienten alguna. No necesita ser minucioso. Lleguen hasta los pies. Luego se relajan, sonríen y vuelven al sentimiento.
Observen qué sucede ahora. Vamos a contemplar nuevamente el cuerpo, llevando nuestra atención ahora a todas las sensaciones que sentimos como placenteras, de la cabeza a los pies. Simplemente las recorren, no me quedo con ninguna, solo paso. Nuevamente acá hay muchos grados de intensidad. Muchas personas clasifican neutras todas las sensaciones que son levemente placenteras. Luego, cuando llegan a los pies, se relajan, sonríen y vuelven suavemente al sentimiento. Si estuviera dando el caso que la mente se estuviera tranquilizando más y más, van a poder notar el cambio gradual en la percepción de las sensaciones. No las sienten igual después de casi media hora de meditación al principio. Entonces, si hubiera aparecido en el cuerpo una sensación levemente dolorosa, una suave molestia, vamos a llevar la atención a esa sensación en unos momentos, simplemente para notar qué sucede cuando llevamos la atención a esa sensación.
Entonces note si aparece tensión en la zona cuando lleva la atención a esa sensación. Si sienten alguna contracción en el cerebro, en la mente. Que pueden notar que ocurre al entrar en contacto con esa sensación. Y una vez que lo noten, observen si pueden relajarse. Relajar esa tensión que sintieron en el cuerpo, en la cabeza, en la mente. Sonreír y abandonen la sensación para volver al sentimiento. Puede ser que la sensación desaparezca, puede ser que la sensación siga estando allí. No necesito tampoco volver a prestarle atención. Sigo con el sentimiento. Entonces vamos a volver a hacerlo una vez más. Puede ser con la misma sensación o con otra. Por favor, que no sea algo extremadamente doloroso, un dolor agudo en el cuerpo, sino algo que uno pueda tolerar fácilmente. Simplemente lleven la atención allí. Noten cómo es la sensación. Noten si pueden realmente sentirla. Muchas veces el proceso de aversión justamente impide sentirlo. Puedo abrirme a sentirla, puedo relajarme y notar realmente la sensación. ¿Cómo es? ¿Es presión? ¿Es calor? ¿Es frío? ¿Qué intensidad tiene? ¿Pincha? ¿Arde? ¿Cómo es esta sensación? Yo observo esa tensión que aparece en la zona o en otra zona del cuerpo, en la cabeza, en la mente. Relajo. No lo que creo que tengo que relajar, sino lo que puedo relajar ahora. Sonrío y suavemente vuelvo al sentimiento. En mi caso, la sensación que elegí sigue estando allí, pero la percepción cambió muchísimo. Noten eso.
Puedo encontrar a través de este proceso una forma de aceptar y abrirme a las sensaciones, incluso estas sensaciones burdas que son las sensaciones corporales. Terminamos la meditación agradeciendo poder sentir, agradeciendo tener un cuerpo que nos permite sentir, una mente que nos permite sentir, agradeciendo la oportunidad de haber nacido humanos, y poder practicar, comprender el Dhamma. Sí, cuando quieran, conéctense con los sonidos, en el lugar donde están, con los olores, con el gusto en la boca, con el toque de la ropa, de la silla, del almohadón, del piso, del aire, la sensación de la luz que atraviesa los párpados cerrados. Y cuando quieran, abren los ojos. Dejan que la mirada pasee un poquito por el lugar. Y cuando estén listos, necesitan moverse, tocarse, masajearse, bostezar, lo que tengan ganas. Sobre todo, te ayuda a aliviar. Bienvenido. Mientras ustedes hacen eso, entonces les cuento que ahora en vacaciones de invierno tenemos el retiro online de invierno, ¿sí? Que empieza este viernes y dura 10 días. Así que bueno, es otra oportunidad para sumergirse otra vez en la práctica y encontrar un poquito más de profundidad. Antes de que yo hable un poquito comentando esto que hicimos, si tienen ganas ustedes de compartir qué les pasó o algo de lo que sintieron, es bienvenido. Y también si no tienen ganas también. Está también. Muy bien. Entonces, quería puntualizar varias cuestiones sobre esto. Primero, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Nosotros hoy lo
trabajamos desde las sensaciones dolorosas en relación al cuerpo, ¿sí? Pero quiero dejar en claro que las sensaciones dolorosas no son solamente en relación al cuerpo, aunque nosotros tendemos a pensar que el dolor es corporal, ¿sí? Pero no es solo corporal, hay sensaciones dolorosas que no son corporales. Dicho esto, el trabajo de hoy fue en relación a las corporales, ¿sí? Y hay una diferencia entre el dolor, que tiene que ver con la sensación en sí, con el proceso de sensación, y el sufrimiento, que es lo que aparece unos cuantos procesos después, ¿sí? De la sensación dolorosa al sufrimiento, los que están acá ya lo saben, hay un montón de pasos. Esos son los pasos importantes de reconocer y observar. Entonces aparece una sensación dolorosa y inmediatamente aparece la avidez en relación a la sensación dolorosa, que se manifiesta como rechazo o aversión. No me gusta esta sensación, no quiero que esté ahí, quiero que se vaya ya, porque me duele o lo que sea, la forma que tome ese proceso en nuestra mente. Inmediatamente después de eso aparece la justificación, que puede aparecer en forma de pregunta, en forma de respuesta. O sea, me duele porque tomé frío, ay, hice las cosas mal, ay, yo hago todo bien, pero igual me duele, ¿cómo puede ser? No sé, no, y millones de cosas que pueden aparecer interminable. Eso sería el proceso que tiene que ver con pensar. Ya esos dos procesos, tanto la aversión como esa proliferación mental, amplificaron la sensación dolorosa, ¿sí? Esto es re importante. Ya una vez que apareció la aversión, ya se está amplificando. Cuando llegamos al tercer proceso, que es la emoción que surge, que puede ser cualquiera, puedo tener miedo de que me duela, puedo tener, ese miedo está asociado con que yo cada vez que siento una sensación dolorosa pienso que me voy a morir, o que me voy a enfermar, o que tengo cáncer, o que, qué sé yo, o que no voy a poder hacer los movimientos que yo quiero, o que me estoy quedando, o que estoy envejeciendo, o qué sé yo. Un montón de cosas pueden aparecer en relación a todo esto, que hacen surgir miedo, que hacen surgir enojo, que hacen surgir vergüenza, que hacen surgir culpa, que hacen surgir, qué sé yo, de todo, ¿sí? Todo esto parece muy negativo, ¿no? Pero en realidad son esos tres momentos en los que tenemos la oportunidad de parar el sufrimiento, porque esto, si bien desencadena en el sufrimiento eventualmente, y tiene, ya son procesos sufrientes, por decirlo así. eh, si en alguno de estos tres nosotros podemos observar, podemos hacer el primer paso, que es reconocer, darnos cuenta, ah, mira, estoy reaccionando a la sensación que acabo de notar. Ahí está la versión, ahí está, ahí estoy pensando, mira, yo estoy tuk, 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 maquinando todo esto. Y yo puedo en ese momento verlo, por supuesto, no es nada fácil al principio, puedo entonces hacer lo que hacíamos en la meditación,
reconocer, relajar, sonreír y volver a observar el resto del cuerpo que funciona bien, a darme cuenta que es un hermoso día de sol o a irradiar mi amor y benevolencia. Lo que, lo que procede en el momento. ¿Se entiende esto? ¿Sí? La otra cuestión que suele ocurrir es que en este proceso de aversión, proliferación mental y respuesta emocional, lo que inmediatamente solemos hacer es buscar una sensación placentera a través del deseo sensual. Entonces, si me duele el hombro, busco cualquier cosa que en el momento sienta que me alivie, desde comer una comida rica hasta tratar de olvidarme de la sensación, desconectarme del cuerpo, eh, hacer más ejercicio todavía para que el mismo calor del ejercicio no me, me haga no sentir el cuerpo, o tomarme un analgésico, o irme a ver una película, o cualquier cosa. Se puede colorear como ustedes quieran, ¿sí? Pero acá lo que hay que entender que todas estas actividades no conducen al alivio de esa sensación dolorosa, ¿sí? Y están, digamos, imbuidas en la aversión, en el rechazo de la sensación. Si yo puedo, cuando siento la sensación, aceptar la sensación tal cual está ocurriendo en ese momento, tal cual es, sonreírle a la sensación y darme cuenta que no está pasando nada grave, aun cuando esté pasando algo grave, ¿sí? Pero hay que dar pasitos de bebé. ¿Por qué lo digo esto? Porque a mí se me dio el caso, por ejemplo, de que tuve un accidente de auto, choqué el auto bastante fuerte contra una columna de hormigón, el auto se destrozó y en el momento, por supuesto, como es tan maravilloso el sistema nervioso, yo no sentí nada, nada. Y esto es otra cosa maravillosa, ¿no? Nosotros pensamos que si uno va a pasarle algo tan terrible como esta situación, en el sentido del daño que puede producir eso a nivel físico, etcétera, etcétera, eh, uno le va a doler todo en el momento, va a ser una sensación de tremenda el impacto, pero en general el sistema nervioso cuando tenemos ese tipo de accidentes o momentos de mucho peligro para la supervivencia reales, no sentimos nada. La sensación se corta. Tenemos esa protección. Entonces, en realidad, lidiar con la sensación dolorosa es, por ejemplo, en el caso de esto, este ejemplo que estoy poniendo, para mí fue después, bastante rato después, me empezó a doler hasta las pestañas. Pero en el momento iba por bastantes horas, no me dolía nada, ¿sí? Lo cual hace, ¿por qué sucede esto? A ver si lo explico un poco para que se entienda. Si yo hubiera estado sola en el medio de la nada y hubiera chocado con el auto así, el sistema nervioso me protegía para que yo saliera del auto sola, me fuera caminando y buscar ayuda donde con la energía necesaria para hacerlo, aunque hubiera tenido fracturado un pie, una pierna o lo que sea. Y de esto hay millones de casos, millones. Seguro que conocen a alguien que le pasó. Entonces,
no hay por qué tener miedo, porque cuando realmente se necesitan los recursos, están ahí, ¿sí? Pero tenemos que aprender a lidiar, que quizás no sea una palabra muy feliz, a aceptar las sensaciones dolorosas en la vida diaria, todo el tiempo, todos los días, las pequeñas sensaciones. Y abrirnos, pasitos de bebé, abrirnos a cada una de esas sensaciones y encontrar, ¿sí? Esto nos permite después, cuando nos duele hasta las pestañas, como digo, poder atravesar también esos procesos de profundo dolor, de traumatismos, de un montón de cosas, con la sonrisa pintada en la cara, ¿eh? Aunque te esté doliendo hasta las pestañas. Es muy importante, ¿sí? Porque en la vida pasan cosas, que puede ser que no tengamos eh, un accidente o algo así, pero pasan cosas. Enfermar, en algún momento nos podemos enfermar, y aunque sea eh, tener la posibilidad de tener una fiebre alta o cualquier cosa, que es un proceso doloroso, pero insisto, nosotros trabajamos todos los días en abrirnos a estas sensaciones. Después, cuando pasan esos procesos, muy fácilmente se pasan desde otro lugar. La realidad es que el cuerpo duele. No hay posibilidad que no duela. Mientras estemos ligados a este envase, el dolor físico lo vamos a tener que experimentar. Inclusive si podemos llegar a cortar todo el resto del sufrimiento. Pero el dolor físico va a continuar. Entonces es muy importante poder trabajar con eso, ¿sí? Como decía el Sutta, está la parte del sufrimiento mental, que ¿cuál es? ¿Dónde empieza? Empieza con la avidez. Inmediatamente después de la sensación empieza. Entonces yo en la meditación los estaba invitando a que se den cuenta que muchas veces están con el objeto de meditación, sienten algo en el cuerpo, vuelven. No pasó eso. No hubo todo ese rulo. Simplemente tocaron la sensación, volvió la atención al objeto de meditación. ¿Qué pasa cuando observo una sensación sin que suceda todo lo otro? En la vida diaria es más difícil tener esa experiencia, pero en la meditación, sobre todo la que nosotros practicamos, donde la mente se llega a calmar bastante, eso pasa. Entonces es importante que noten la diferencia entre notar una sensación y empezar a pensar en una sensación y a tener todo ese proceso, ¿sí? Que es muchas veces el que nos lleva a levantarnos, porque me duele la cintura, porque me duele esto, porque me molesta acá. Son las cosas que se quejan en general en los retiros, ¿sí? Mucha gente obviamente no se queja después de media hora de meditación de eso, ¿sí? Pero bueno, es más común en los retiros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Otra cuestión es que el dolor físico, que llamamos dolor físico, esa sensación dolorosa, es una respuesta del cerebro, ¿sí? De este proceso corporal a algo que entiende como amenazante. No importa que sea eso, no importa si de verdad es amenazante
Oh, sí, lo que está siendo amenazante es que em, mi hijo me está hablando de una manera que no me gusta, ¿sí? Pero mi hijo me está hablando de una manera que no me gusta, el sistema nervioso lo puede catalogar de amenazante y hacer una respuesta de dolor, por ejemplo, me duele la cabeza. Y en general, me duele la cabeza no se asocia con que pasó eso antes, pero les aseguro que es muy difícil. La mayoría de los dolores que tenemos los seres humanos tienen ese tipo de configuración y hay muy pocos dolores que tienen que ver realmente con lesiones, con que se rompió el tejido en algún lugar del cuerpo, ya sea hueso, fascia, músculo, tendón, ligamento, órgano o lo que ustedes quieran, ¿sí? Si se rompió algo, como eso es una amenaza, otra vez va a haber una respuesta de dolor, pero eso es una amenaza real, ¿sí? Y eso va a estar, eh, el dolor viene con un proceso inflamatorio, que el proceso inflamatorio lo que hace es sanar y reparar el tejido, ¿sí? Pero si me duele la cabeza porque alguien me dijo algo que no me gusta, el sistema nervioso está procesando un montón de cosas como amenaza, que necesariamente no lo son, ¿sí? Aunque, y hay muchas personas que habrán escuchado que dicen, no, esta persona me hace doler la cabeza o algo por el estilo, ¿no? Y no es que estén errando muchas veces el diagnóstico, en el sentido de que algo de lo que trae el contacto con cierta persona hace que el sistema nervioso produzca esa respuesta. Se están sintiendo amenazados de alguna manera, ¿sí? Eso es correcto. Que lo haga la otra persona, no, ¿sí? Y que sea realmente una amenaza, mm, la mayoría de las veces no es así, ¿sí? Esto es bastante difícil de entender porque para nosotros el dolor tiene que ver con que algo en el cuerpo no funciona bien y nada más. Pero yo les aseguro que el 90% de los dolores no tienen que ver con que algo en el cuerpo no funciona bien. Tienen que ver con que el sistema nervioso está sensando algo como amenaza que no lo es, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esta meditación y estamos irradiando amor a nosotros mismos, a nuestro amigo espiritual y eventualmente a todos los seres, ¿qué parece que estamos haciendo con el sistema nervioso? Le estamos diciendo al sistema nervioso, cálmate, no hay ninguna amenaza acá, está todo bien. El amor y la benevolencia, la gratitud, la generosidad, el perdón, la compasión, la alegría por todo lo que es, la ecuanimidad, son todos sentimientos que ayudan a bajar estas alarmas enormemente, enormemente. Y entonces uno, después de, en general, de 10 días de retiro, no sé qué, están bien en todos lados, ¿no? Está todo bien. Obviamente a muchos no les dura eso, ¿no? Después vuelve otra vez ese condicionamiento mental a aflorar. Sobre todo porque no terminamos de comprender y de ver este proceso y de sentir la amenaza cuando está apareciendo. Como no nos damos cuenta, no podemos relajar, sonreír y volver a irradiarnos. ¿Tienen alguna pregunta?
En el caso del dolor, o sea, de ese dolor en la cabeza que aparece cuando, por ejemplo, cuando hay alguna persona que genera esa aversión, No, la eh, persona no genera la aversión. claro, adentro se genera Sí, 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 sí. No, no me supe expresar bien, pero digamos que No, es pero una bueno, reacción interna. eso es lo que pensamos en general, Sí, ¿no? entiendo, entiendo, entiendo. Sí, Hoy la Gio persona me me genera a dijo, mí. es que vos me haces enojar. Claro, claro, Es- claro, Yo no te hago enojar, vos te enojas, claro. porque no podés hacer otra cosa, pero todo bien. Pero yo no te hago enojar. Yo te dije Sí, esto, sí, a vos no te gusta. sí, 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 sí. Yo conozco, tengo amigas y demás que, viste esa parte que como cuando nos, qué sé yo, que a ellas les gusta sentir que tienen como una sensibilidad medio de bruja, ¿viste? Entonces entran a un lugar y dicen, ay, acá hay una energía. Que era un poco lo que yo decía con la versión, ¿no? Dicen, ay, acá hay una energía, Acá ¿viste? la Y energía yo tan entro acá y, negativa me hace doler la cabeza. claro, Yo entro acá y me hace doler yo la entro acá y cabeza. me duele acá, enseguida me duele acá, ¿viste? Como esa cosa de termostato emocional, o vibracional, una cosa así, ¿no? Y nada, yo Igual creía mucho en pueden eso. pasar varias cosas con eso, para aclararlo un poco. Sí, Hay personas que son muy empáticas, sí, ¿sí? ¿Qué quiere decir que uno es empático? Que tiene unas neuronas en el cerebro que se llaman neuronas espejo. sí, Justamente lo que hacen es la mímica de lo que hay alrededor. Entonces, son sí, personas que rápidamente desarrollaron eso como sistema de defensa en la primera infancia porque no tuvieron ni un apego seguro ni ninguna sensación de seguridad. sí, Entonces, para poder protegerse y sobrevivir, ¿sí? Quiero decirlo esto porque los altos niveles de empatía tienen que ver con justamente haber desarrollado una hipersensibilidad por no haber recibido en general un apoyo adecuado, sobre todo en la primera infancia, ¿sí? entiendo. Y esto no es Ujú, para salir a echarle la culpa a los padres, por favor. claro, Se los claro. pido a todos los que escuchen esto. Sí, No sí, estoy diciendo eso, ¿sí? si yo Porque soy uno puede empático, estar de ¿por los qué dos no? lados del problema. Claro, sí, sí. Si Así yo que, soy simpático, digo empático. Sí, ¿sí? es tu culpa. No hagamos eso. Pero la empatía es algo que se puso como en un momento mucho de moda, Sí, como mal. si fuera eh, confundida con la compasión. No es lo mismo, No. simplemente es una capacidad de hacer esta mímica. Entonces, Ujú, vos entras a un lugar donde sí hay gente que no se siente bien, ujú, que tiene pensamientos oscuros, negativos, etcétera, etcétera, y enseguida ujú. empezás a hacer mímica con eso y te sentís mal, ¿sí? Entiendo, Pero eso es una capacidad que vos desarrollaste para poder huir de ahí, para detectar el peligro y salir corriendo. El tema es que estas entiendo. personas cuando llegan adultos Ujú. van a los lugares donde se sienten mal, a hacer la mímica continuada. Hay algo ahí que deja de funcionar, inclusive como sistema de supervivencia. Sí, ¿Sí? Entonces, es algo terrible ahí ser empático, porque te sentís mal todo el día y no sabes cómo aliviarte. interesante. ¿Sí? Es Ujú, como lo quiero aclarar porque se reconfunde todo esto y se cree ujú. que esto es una cualidad. Esto es una cualidad Ese es el tema, siempre y claro. cuando vos puedas pasar de ahí, o sea, desarrollarla a un nivel de que te permita sentir lo que le pasa al otro, pero vos tengas una mente tan ecuánime como para no pegarte a eso. Porque si no viene alguien enojado, ¿y qué pasa? Te enojas.
Viene alguien Mm. triste y te entristeces. Viene alguien Sí, con vergüenza y te avergonzás. ¿Cómo? sí, sí, sos Ya- como una esponja. no, no, ¿no? Claro. ¿Cómo Sí, ayudas al completamente. otro? ¿Cómo te sentís bien en algún momento? Porque además, encontrame algún lugar donde haya gente que realmente se sienta bien. Sí, sí, no, no. Más de dos Es personas. complicado eso. Total. Sí, total. Por eso no, no es por ahí. No es por ahí. Eso no es algo importante a desarrollar para nadie. Como digo, Ujú. es un sistema que se desarrolla naturalmente en los niños como sistema de supervivencia. Y muchos, obviamente, lo hemos arrastrado hasta la adultez, pero hace mucho daño si uno no lo puede trascender. Sí, no puede usar bien. Muy interesante. Muchas gracias. No, no, no. No sé si era lo que me querías preguntar, pero lo quería No, es que aclarar. me hizo acordar, ¿sabes? Me hizo acordar a eso. A ese error, como ese falso conocimiento de que confundir el. Voy a dar el ejemplo como al revés. ¿Cómo sería trabajarlo al revés? A ver si se. En un ejemplo de la empatía que es muy natural. Sí. Una mamá que tuvo a su bebé en la panza, cuando ese bebé sale de la panza, tiene esta mímica por muchos meses, pero muy profunda. Siente todo lo que le pasa al bebé, ¿sí? Ah, Aunque no sea una persona empática o claro. hipersensible ni nada, si la mamá está conectada y el apego eh, entre mamá y bebé, la relación está fluyendo de manera sana, la mamá Ujú, va a sentir todo el tiempo lo que siente el bebé. ujú. Ahora, si vos no entendés eso, te duele la panza cuando al bebé le duele la panza, Ah, te duele la cabeza, si no sé qué. Pero ese no es tu trabajo. Tu trabajo es hacer exactamente lo contrario. O sea, si vos sentís la sensación en el abdomen cuando el bebé tiene gasecito, vos lo que tenés que hacer es relajarte con el bebé en brazos y soltar esa sensación dolorosa en tu abdomen. Cuando vos la soltás, al bebé se le pasa el dolor, porque vuelve a hacer la mímica al revés. qué bueno. Sí, comprendo. ¿Entienden lo que les digo? Sí, Eso es usar la empatía en el buen sentido. pero bueno, entonces, Un ujú, buen terapeuta o alguien que realmente sabe, entiende este proceso, eso es lo que hace. La persona viene con tristeza, vos le devolvés alegría y ujú, al rato se va a poner contenta porque te hace la mímica, comprendo. Sí, ¿sí? comprendo, comprendo. Pero vos no podés pegarte continuamente a eso porque todo se va a cualquier lado, ¿sí? Eh, es tan maravilloso el, digamos, el desarrollo del cuerpo y la mente humana que una mamá durante los primeros 3 meses por lo menos es como una incubadora ambulante y va cambiando su temperatura naturalmente en relación al bebé. Si el bebé le baja la temperatura, vos podés llegar a sentir que tenés como fiebre, porque en realidad lo que estás haciendo es manteniendo a tu cría en los 36 grados que tiene que tener, porque un bebé no termorregula hasta pasados los 3 meses, ¿entendés? Sí, Entonces, ese es el trabajo, cómo ayudar al otro. No, entonces si mi bebé le baja la temperatura a 35 grados, yo como mamá, si me baja a a mí treinta y también. cinco grados, nos morimos los dos, Sí, ¿no? Entonces, no, sí, la mamá ¿qué hace?
sin darse cuenta, obviamente, lo hace solo el Sí, sí, cuerpo. sí, sí. Aumenta la temperatura a 37 para mantener al bebé a 36. Es Impresionante. magia. Sí, totalmente. ¿Sí? Y eso es lo que Sí. tengo que hacer cuando alguien viene enojado. Yo me calmo. Cuando alguien viene triste, yo sonrío. No porque no me estoy... a ver, se malinterpreta como que si mi amiga viene triste y yo debería sentirme triste, si no, es como que no la estoy acompañando, Sí, hasta en la pareja a veces pasa eso, es horrible. ¿no? ¿No? Pero Sí. uno En la puede, pareja uno puede insana, ¿no? estar Digo. ahí con una sonrisa y una mano y un Mm, silencio, pero no tenés por qué estar triste con tu amiga. No hay sí. necesidad. No creo que la estés ayudando en nada. De hecho, lo sé. Ujú. Ayuda. Lo que necesitamos cuando estamos tristes, que alguien nos escuche, pero no que esté triste con nosotros. ¿Para qué? Para validar que no hay necesidad. Sí. ¿Sí? Entonces To- esto, en relación a las sensaciones dolorosas, es algo importante. No tenemos que magnificarlas ni eh, ponerles propiedades mágicas, ni no sé qué cosa. El dolor es, en la mayoría de los casos, respuesta ante amenaza. Entonces, hay algo muy importante para observar acá es, ¿dónde me estoy sintiendo amenazado? ¿Qué pasa? No lo vi, no me di cuenta. Y a veces una cosa muy simple, muy natural. Por ejemplo, lo que me amenaza es que hace 1 grado bajo cero. Punto. No hay que buscar enemigos. Es el Sí, tal cual. clima. Y que no llego a adaptarme con la musculatura que tengo, entonces mi cuerpo me está volviendo, che, a ver, la otra cosa importante de esto es que esta respuesta dolorosa a lo que nos está invitando es a cambiar un comportamiento. Lo difícil es saber cuál es el comportamiento ¿Cuál que es el tengo que comportamiento que cambiar, cambiar? porque en general cambiamos cualquier otro, no el que tenemos que cambiar, y por eso sigue Sí, doliendo, sí, ¿sí? Pero hay un sí, comportamiento que cambiar acá. Un ejemplo simple, ¿sí? Yo tengo una cierta lesión, supónganse en el hombro. Entonces, el hombro me duele, tengo inhibido algunos movimientos que inclusive el sistema nervioso no me los permite hacer, no puedo subir el brazo, por ejemplo, lo que sea, porque lo que me está diciendo es, si vos haces este comportamiento te vas a romper todo. No puedes hacer ese comportamiento ahora. Por ahora tenés que cambiar tu comportamiento y no levantar el brazo, ¿sí? Tenés que dejarlo así hasta que yo te diga que está todo bien, el tejido sanó y ahí lo levantas. Pero no es tan sencillo. Muchas veces el tejido sana y el sistema nervioso sigue diciendo, che, no levantes el brazo. Y está todo bien. Y vos vas al traumatólogo y no tenés nada. Te hiciste 5 resonancias magnéticas y no tenés nada. Y el sistema nervioso sigue diciendo, dolor, 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 no levantes el brazo. ¿Qué pasa? Da error. Muchas, 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 muchas veces. que hay un acostumbramiento mental. No, no es un acostumbramiento mental. Es que estuviste pensando sobre esa sensación dolorosa. Ah, claro, lo ¿Sí? alimentaste. Y, Ajá. y te asustaste Ah, bastante, seguramente, o al revés, te sí, enojaste un montón porque te lastimaste el hombro y no sé qué, te castigaste a vos mismo mentalmente, te dijiste un montón de cosas, y mm, eso dejó de ser una amenaza
al tejido. Eso se volvió una amenaza en la mente. Entonces el tejido sanó, pero la amenaza está. Y ahí, Porque ¿qué lo hace que uno? tenés que cambiar es tu comportamiento, bueno, en este ejemplo, de maltratarte cuando encima te lastimaste el hombro. Pero es bastante común que las personas, encima de que se lastiman, no sé qué, después se castiguen, se culpen, se maltraten internamente de una manera recontra violenta. Eso hace que la sensación dolorosa se intensifique, no solo en intensidad en el momento, sino que dura más tiempo, dura un Mm, montón, a veces dura años, porque seguís dándole rosca, ta, 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 ta. ¿Entienden lo importante que es esto? Esto es muy importante, extremadamente importante, sí, porque, a ver, si ustedes esto lo entienden a nivel del cuerpo, que es muy burdo claro. y mucho más lento en sus procesos, ¿sí? Justamente por esa calidad de más materialidad. Mm, Entonces, es más fácil, de alguna manera, de ver y de trabajar. Y una vez que uno lo entiende en este nivel, puede después eso extrapolarlo a otros niveles, que son mucho más rápidos, que tener mucho más atención, porque los procesos ya acaba de pasar, y ya pasó, y ya pasó, y ya pasó, y así mucho más rápido que eso todavía. ¿Se entiende? perfecto. Sí, It's okay. Bueno, vamos a muchas gracias. seguir trabajando sobre esto los próximos encuentros. Ojalá los vuelva a ver. Muchísimas Mando un gracias. abrazo. Gracias, Maru. Chao, Chao, chao. chicas. Nos Chao. vemos. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Gracias.